El sistema de dosificación de químicos para superficie y fondo de pozo consta de una línea de succión que inicia con un acople de media OD para la conexión de alimentación o suministro del producto químico. Esta succión cuenta con una válvula de corte seguido de un filtro tipo Y, con su respectiva válvula de purga y una válvula de corte para la columna de calibración. La columna de calibración o cilindro de aforo tiene una capacidad de 200 mililitros y tiene conexiones de media FNPT. Este sistema está equipado con una bomba dosificadora Milton-Roy de la serie M-Roy que cumple con la norma API 675. Con la serie M-Roy podemos llegar a flujos máximos de 170 galones por hora, presiones hasta de 3000 psi, viscosidades hasta 12.200 centipoises y temperaturas hasta 90 grados centígrados. Estas bombas cuentan con una válvula de alivio interna para su protección. Esta es su perilla micrométrica para la regulación manual del flujo y en este punto tiene la facilidad para la conexión de un actuador electrónico que posibilita la regulación remota del flujo. Esta bomba de diafragma hidráulicamente actuado tiene un cabezal en acero inoxidable 316. Aquí vemos la línea de descarga que también es en acero inoxidable y llega al manifold de descarga, del cual se desprende una válvula cheque. El manifold de 2 vías, el indicador de presión y la válvula de alivio del sistema que lo protege de una sobrepresión. Esta válvula de alivio la debemos setear o calibrar de acuerdo a la presión de proceso. Del manifold de 2 vías se conecta la línea de purga y el indicador de presión. Esta válvula es la que controla el flujo que llega al manómetro y solo se cierra en caso de requerir el desmonte del manómetro, abriendo previamente la válvula de corte que está al frente, para liberar la presión que se encuentra aquí contenida. Con este movimiento de válvula se puede desmontar el manómetro sin riesgo y sin detener el proceso de inyección. Esta válvula debe permanecer cerrada para el funcionamiento normal del sistema. Continuando el recorrido de la descarga, encontramos una válvula cheque tipo resorte, una válvula de corte y una conexión de media NPT o tubing de media OD para la línea a proceso. La parte eléctrica del sistema está compuesta por 3 cajas a prueba de explosión NEMA 7+4X. Esta unidad corresponde al guardamotor. Esta otra contiene el transformador 440 a 110 voltios, que se requiere para alimentar algunos elementos de la caja de control, que son a 110 voltios, donde encontramos los pulsadores Start, Stop y Reset para el relé térmico. Iniciamos haciendo la conexión eléctrica a 440 voltios en la caja que contiene el guardamotor. Luego hacemos la conexión de la línea de succión o alimentación del producto químico y procedemos a abrir la válvula de corte para permitir el acceso del producto químico. Asimismo, debemos cerciorarnos que la válvula de corte del cilindro de calibración o aforo esté cerrada para evitar posibles derrames. Llevamos la perilla micrométrica al 0%, activamos el guardamotor y oprimimos el botón de Start. Comenzamos a mover la perilla micrométrica de la bomba dosificadora hasta llegar al 95%. Procedemos ahora con la calibración de la válvula de alivio del sistema y la válvula interna de la bomba dosificadora. Como ejemplo, calibraremos para una presión de proceso de 150 psi, para lo cual requerimos instalar una válvula de contrapresión en la descarga. Necesitamos calibrar la válvula con un 15% por encima de los 150 psi del proceso.
es decir, a unos 175 psi aproximadamente. Comenzamos a restringir el flujo de descarga, generando una contrapresión que observamos en el manómetro hasta encontrar los 175 psi. Luego, con una llave Allen de 316, calibramos la válvula interna de la bomba, teniendo en cuenta que al girarla a la derecha aumenta la presión de alivio y disminuye hacia la izquierda, hasta que caiga la presión observando el manómetro para luego ajustar con la llave Allen hacia la derecha, hasta llegar nuevamente a los 175 psi. Luego vamos a calibrar la válvula de alivio externa del sistema, la cual debe estar en un 10% por encima de la presión de operación, es decir, a unos 165 psi. Con una llave de boca fija de 916 aflojo la contratuerca y giro manualmente hacia la izquierda, hasta que la presión disminuya o caiga cercana al cero. Comienzo a girar la perilla de la válvula hacia la derecha, hasta encontrar nuevamente los 165 psi. Y por último, calibramos la válvula de contrapresión a 150 psi, que es la presión del proceso. Con esto tenemos una doble protección. Una válvula protege la bomba y la otra los demás componentes del sistema, por donde circula el fluido. Esto en caso de que hubiere una obstrucción o cierre accidental de una válvula de corte en la línea de proceso. Ahora vamos a verificar el flujo de la bomba dosificadora. Iniciamos poniendo la perilla de la bomba dosificadora al 100%. Continuamos abriendo la válvula de corte del cilindro de calibración e inmediatamente debemos cerrar la válvula de corte de la línea de alimentación para que la bomba se alimente del producto contenido en el cilindro y así poder medir el consumo en un tiempo determinado. Con la utilización de un cronómetro, tomamos entre 15 y 30 segundos el tiempo de consumo en mililitros para luego convertirlo en consumo por litros o galones por hora según nuestra conveniencia. Conociendo el caudal máximo de la bomba con la perilla al 100%, podemos comparar su capacidad máxima con lo estipulado en la placa del equipo. Si el flujo está un poco por encima, se considera normal. Para buscar el flujo requerido en el proceso, ajustamos proporcionalmente la perilla de regulación y verificamos con nuevas mediciones a través del cilindro de calibración. Tengamos en cuenta que una vez terminada cada calibración, debemos volver a cerrar la válvula de corte del cilindro y abrir la válvula de corte de la línea de alimentación para que continúe sin interrupción su normal proceso de dosificación, evitando que la bomba quede trabajando en vacío y que no llegue producto al punto de inyección.